Antes de que Dios te abra una puerta grande, suele cerrar varias pequeñas. No para castigarte, sino para entrenarte. Si últimamente sientes que avanzas a paso lento, que algunas oraciones parecen sin respuesta o que ciertas personas se alejaron sin explicación, no te confundas, no es el final de tu historia. Es el taller donde Dios pule tu carácter. Quédate conmigo hasta el final, porque hoy vamos a recorrer, con calma y claridad, cómo Dios usa 7 pruebas concretas para prepararte y por qué, si las abrazas con fe, terminan siendo tu mayor ventaja espiritual. No te hablaré en abstracto. Verás ejemplos simples y poderosos, el joven que aprende a servir cuando nadie lo mira y por eso puede liderar cuando todos lo observan, la madre que, en medio del cansancio, elige perdonar y descubre que el perdón le devuelve fuerzas, el trabajador que suelta un plan que no cuadra y, al hacerlo, encuentra la oportunidad que siempre había pedido. Si alguna vez te has dicho Dios, ¿por qué justo ahora, hoy vas a entender el para qué? Verás cómo el silencio de Dios no es ausencia, sino dirección, como la renuncia no te deja vacío, sino disponible, como la dependencia no te debilita, sino que te conecta a la fuente, como la humildad no te encoge, sino que te ancla, y como la perseverancia no es repetir por inercia, sino amar en largo plazo. Vamos a tomar la mano de José cuando todo parecía perdido y, sin embargo, su fidelidad lo llevó al lugar exacto. Miraremos a Moisés en ese largo anonimato que lo volvió apto. Escucharemos a David elegir el tiempo de Dios por encima de atajos, y aprenderemos con Job que la fe auténtica puede llorar sin renunciar. Antes de continuar, te invito a dar un paso de fe. Escribe en los comentarios, Señor, hazme fiel en cada prueba, si crees que estas palabras pueden transformar tu vida. Si alguna vez has sentido que una palabra divina tocó tu corazón en momentos difíciles, compártelo con nosotros. Queremos conocer cómo el Espíritu Santo ha obrado en tu vida. Y si te gusta este tipo de contenido y quieres recibir más mensajes que fortalezcan tu caminar en la fe, recuerda suscribirte. Además, deja un like, activa la campanita de notificaciones y comparte este video con alguien que necesite conocer más sobre el poder de las palabras de Dios. Estamos aquí para compartir juntos la fuerza de su Espíritu, para que cada día vivamos con mayor fe y propósito. Quédate hasta el final porque cerraremos orando juntos, pidiendo luz para discernir en qué etapa estás y qué decisión necesitas tomar hoy. No te prometeré caminos fáciles, te señalaré llaves espirituales que funcionan. Si decides atravesar estas pruebas con la ayuda del Espíritu Santo, verás un patrón divino repetirse. Dios no desperdicia luchas, convierte procesos en plataformas y convierte heridas en sabiduría. Este video es tu mapa para reconocer lo que te está pasando y transformar cada desafío en un paso hacia tu propósito. Respira hondo, suelta la prisa y abre el corazón, lo que hoy pesa, mañana te sostendrá. Prueba número 1, prueba de la motivación. A veces pensamos que Dios comienza a usarnos el día que alguien nos reconoce, cuando recibimos un cargo, o cuando nuestra voz se escucha en público. Pero en realidad, el proceso empieza mucho antes, en el lugar secreto donde nadie ve lo que hacemos. Allí, en lo escondido, Dios examina la intención de nuestro corazón. Esa es la primera prueba que Él pone delante de todo aquel que quiere usarse, la prueba de la motivación. Y no es una prueba ligera, porque desnuda lo más profundo de lo que somos. Imagina que alguien te invita a servir en una tarea que no te gusta, sin aplausos, sin luces, sin que nadie lo note. ¿Lo harías con la misma pasión con la que aceptarías algo visible? Ahí comienza a revelarse lo que nos mueve. Porque Dios no se fija en cuánto haces, sino en por qué lo haces. No se trata de ser visto por los hombres, sino de ser hallado fiel por Dios.
La Biblia está llena de ejemplos claros. Ananías y Zafira, por ejemplo, quisieron aparentar espiritualidad y generosidad. Fingieron entregar todo lo que habían vendido, pero en realidad se guardaron parte. Ellos no estaban dando por amor a Dios, sino por reconocimiento humano. El resultado fue trágico, su mentira los llevó a la muerte. Hechos 5. Ese relato nos confronta. ¿Cuántas veces actuamos buscando aprobación, un elogio, o el aplauso disfrazado de servicio? Dios observa, y nada queda oculto delante de él. Al contrario, vemos a David, que cuidaba ovejas en el campo, lejos de la mirada pública. Cuando Samuel fue a ungir al próximo rey, ni siquiera fue llamado a la reunión. Nadie apostaba por él. Pero Dios sí lo había visto. Como dice 1 Samuel 16, versículo 7, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. David pasaba horas en soledad, tocando su arpa, cuidando animales, enfrentando osos y leones, y lo hacía con un celo y fidelidad que revelaban su verdadero corazón. Lo que parecía un trabajo rutinario y sin importancia, era en realidad la universidad del cielo. Allí, en ese lugar sencillo, se forjó el carácter de un rey. Quizá ahora mismo tú también estás en ese tipo de escenario, trabajas sin que nadie te reconozca, haces el bien sin que nadie lo aplauda, te esfuerzas y parece que no hay fruto visible. Pero no estás desperdiciando nada. Cada pequeño acto de obediencia en lo secreto es un ladrillo que Dios usa para levantar el propósito en lo público. Tu corazón es el altar, tu obediencia, la ofrenda. Jesús nos advirtió en Mateo 6, versículo 1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. Eso no significa que nunca hagamos algo visible, sino que cada vez que actuemos, sea por amor al Padre y no por la recompensa humana. El problema no es el servicio, sino la motivación detrás de él. Si buscas tu gloria, lo que construyes es frágil. Si buscas la gloria de Dios, lo que edificas es eterno. Un ejemplo hermoso lo encontramos en Juan el Bautista. Tenía multitudes siguiéndolo, discípulos a su alrededor, reconocimiento en toda la región. Pero cuando Jesús apareció, Juan no se aferró al lugar de honra. Él declaró, es necesario que Él crezca y que yo disminuya, Juan 3, versículo 30. Ese es el verdadero espíritu de un siervo. La motivación de Juan no era mantener un nombre, sino anunciar el nombre. La prueba de la motivación también aparece cuando recibimos éxito o bendición. Dios nos da talentos, abre puertas, nos permite crecer. Y en ese momento, la pregunta vuelve a ser la misma, ¿a quién atribuiremos la gloria? ¿A nosotros mismos o al Dios que nos sostuvo? El orgullo puede robar lo que la fidelidad sembró. La única manera de sostener la bendición es mantener el corazón en la misma posición en la que empezamos, humildes, dependientes, dándole toda la honra a Dios. Piensa en ejemplos cotidianos. Tal vez ayudas en casa sin que nadie lo agradezca, quizá das dinero a alguien sin que nadie lo sepa, o colaboras en tu iglesia en algo pequeño. Cada uno de esos actos es una oportunidad para decirle a Dios, esto lo hago solo por ti. Puede parecer poco, pero en el cielo pesa mucho. La motivación incorrecta siempre busca recompensa inmediata, la motivación pura siempre espera en el tiempo de Dios. El tiempo de Dios no llega tarde, llega exacto. Por eso, no te preocupes si ahora nadie lo ve. Él ya lo vio, y cuando llegue la hora de tu promoción, será imposible ocultarlo. Recuerda esta verdad, Dios nunca desperdicia una batalla. Tampoco desperdicia un gesto de fidelidad en lo secreto. Si hoy tu servicio parece invisible, en realidad está siendo contado delante del trono.
Y llegará el día en que lo que hiciste en privado será recompensado públicamente. Así es como Dios prueba lo que realmente mueve tu corazón. Y cuando has aprendido a servirle con intenciones puras, sin buscar aplausos ni recompensas, entonces Él da el siguiente paso en tu formación. Porque no siempre te habla con palabras, a veces lo hace con silencios que pesan y que, en realidad, esconden uno de los lenguajes más profundos de su amor. Prueba número 2. Prueba del silencio de Dios. Hay momentos en los que el cielo parece cerrarse, y aunque oras, no recibes respuesta. Lees la palabra, pero no encuentras dirección clara. Buscas señales, pero todo parece en calma. Esa es la segunda prueba que Dios permite en la vida de los que Él quiere usar con poder, la prueba del silencio de Dios. Y aunque pueda sentirse como abandono, en realidad es un proceso de formación interior que despierta una fe más profunda. Imagina a un estudiante frente a su examen. El maestro ya explicó todo antes, dio las herramientas, enseñó las lecciones y ahora guarda silencio para ver cuánto aprendió el alumno. Ese silencio no es indiferencia, es parte de la evaluación. Así ocurre con Dios. Cuando Dios parece callar, está formando tu interior. La Biblia nos da muchos ejemplos de esta experiencia. David, en varios de sus salmos, levantaba su voz con dolor. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? Salmo 13, versículo 1. Si un hombre conforme al corazón de Dios sintió ese silencio, ¿cómo no lo sentiríamos nosotros? Sin embargo, cada vez que David expresaba su angustia, terminaba reafirmando su confianza, mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Esa es la esencia de la prueba, aprender a confiar en lo que sabemos de Dios, aunque no lo sintamos cerca. Job vivió uno de los silencios más intensos. Lo perdió todo, familia, riquezas, salud. Sus amigos lo acusaban, su esposa lo desanimaba, y Dios parecía no responder a su clamor. Sin embargo, Job sostuvo una declaración que atraviesa los siglos: yo sé que mi Redentor vive. Job 19, versículo 25. No tenía respuestas, pero tenía certeza. Esa es la fe probada, más preciosa que el oro. Abraham también pasó por este silencio. Dios le prometió una descendencia innumerable, pero los años pasaban y Sara seguía estéril. En ese largo lapso sin nuevas palabras ni señales, Abraham tuvo que aprender que la promesa no depende de las circunstancias, sino del Dios que la dio. Y cuando parecía demasiado tarde, nació Isaac. El tiempo de Dios no llega tarde, llega exacto. ¿Por qué Dios elige callar? Primero, para enseñarnos a amarlo por quien es Él y no solo por lo que hace. Si cada oración fuera respondida de inmediato, nuestra fe se basaría en resultados, no en relación. El silencio nos purifica de la dependencia a lo visible y nos lleva a la confianza en lo invisible. Segundo, porque el silencio afina nuestro oído. Entre tantas voces que compiten en nuestra mente, solo en la quietud aprendemos a discernir lo que realmente viene de Dios. Como dice el Salmo 46, versículo 10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. El silencio también fortalece la perseverancia. Cuando parece que nada cambia, ahí se prueba si seguimos firmes. Pablo lo explicó en Romanos 8, versículo 24, la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? La fe auténtica florece precisamente cuando no hay señales visibles. Mira ejemplos cotidianos. Una madre ora por años por la conversión de su hijo y no ve cambios. Ese aparente silencio la lleva a doblar más sus rodillas, a perseverar más en la intercesión.
Un trabajador pierde oportunidades y siente que el cielo no responde, pero en esa espera descubre talentos que nunca había desarrollado. Un enfermo ora por sanidad, y aunque tarda, en el proceso aprende a sostenerse de la gracia diaria de Dios. La promesa no muere en el desierto, madura. Recuerda también que muchas veces el silencio de Dios prepara un momento de revelación aún más claro. En la vida de Job, después de tanto silencio, Dios finalmente habló, y lo hizo de manera tan poderosa que Job confesó: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42, versículo 5. Ese es el fruto de la prueba, un conocimiento más íntimo y personal de Dios. Quiero decirte algo que quizá necesites escuchar ahora mismo: Dios no se ha olvidado de ti. Aunque el silencio pese, Él está más cerca de lo que imaginas. Él ve cada lágrima, escucha cada suspiro y cuenta cada día de tu espera. No te rindas. Sigue confiando. Sigue levantando tus manos. Aunque tus oídos no escuchen, tu espíritu puede saber que su presencia permanece. Nunca olvides esto: Dios nunca desperdicia una batalla. Cada silencio que atraviesas también es un campo de batalla, porque allí tu corazón se mide contra la duda, contra el desánimo y contra la tentación de rendirte antes de tiempo. Puede parecer que no pasa nada, pero en realidad estás librando la guerra más importante: aprender a confiar cuando no ves, a esperar cuando todo se retrasa y a creer cuando lo que tienes delante contradice lo que Dios te prometió. Si permaneces firme en ese terreno, saldrás más fuerte de lo que entraste, con una fe que ya no depende de señales, sino de la certeza de quién es tu Dios. Y cuando tu confianza se solidifica en medio de esos silencios, Dios abre otra etapa de formación, una que no se vive en soledad sino en la interacción diaria con otros. Porque aunque el desierto enseña dependencia, es en el roce con las personas donde se revelan las fibras más profundas de nuestro carácter. Es allí, en la convivencia, en las relaciones, donde aparecen heridas y desafíos que no podríamos experimentar estando solos. A través de la traición, de la decepción, de las palabras que duelen, y también a través de los gestos de paciencia y de perdón, Dios nos moldea de maneras que jamás imaginamos. Lo que en un inicio parece un obstáculo en realidad se convierte en una llave, un instrumento con el que Él pule nuestra vida para prepararnos hacia un propósito mayor. Prueba número 3. Prueba de las relaciones. Si el silencio de Dios es una de las pruebas más difíciles de soportar en lo íntimo, las relaciones humanas son quizá las más desafiantes en lo externo. Porque Dios no nos forma solo en el secreto de la oración o en el silencio del desierto, también lo hace a través de las personas que nos rodean. Allí, en el roce, en las heridas y en los gestos de amor, se esconde una de las llaves más poderosas de transformación: la prueba de las relaciones. Piensa en José, vendido por sus propios hermanos. La traición no vino de desconocidos, sino de su propia sangre. El dolor fue profundo, no solo lo despojaron de su túnica, sino de su confianza familiar. Y aún así, José no permitió que la amargura gobernara su corazón. Años más tarde, cuando pudo vengarse, eligió perdonar. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50, versículo 20. Esa es la esencia de esta prueba: aprender que incluso las heridas más injustas pueden convertirse en instrumentos divinos de propósito. Tal vez alguien cercano te falló. Quizás un amigo habló mal de ti, un familiar te rechazó, o alguien en quien confiabas te dio la espalda. Es doloroso, y Dios no lo ignora. Pero recuerda, el fuego que te prueba es el fuego que te purifica. Esa herida, en manos de Dios, puede ser el cincel que afina tu carácter. David también pasó esta prueba con Saúl.
Aunque lo había amado y servido fielmente, Saúl se llenó de celos y lo persiguió por años. David tuvo varias oportunidades de vengarse y acabar con su dolor, pero nunca levantó la mano contra el rey. Reconocía que, aunque Saúl era injusto, seguía siendo el ungido del Señor. ¿Qué revelaba esto? Que la verdadera grandeza no se mide por la fuerza, sino por la capacidad de esperar en Dios sin tomar atajos. No se trata de ser visto por los hombres, sino de ser hallado fiel por Dios. Jesús nos mostró la prueba de las relaciones en su máxima expresión. En la cruz, rodeado por los que lo habían traicionado y crucificado, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23, versículo 34. Perdonó donde cualquiera habría odiado, amó donde cualquiera habría maldecido. Esa es la marca de un corazón transformado por el Espíritu. Ahora, traslademos esto a la vida diaria. En el trabajo, puede que tengas un compañero que siempre te critica o un jefe que no reconoce tus esfuerzos. En la familia, quizá hay tensiones constantes, palabras que hieren, comparaciones que desgastan. O tal vez en la iglesia, personas que deberían apoyarte han sido las que más te decepcionaron. Todo eso forma parte de la prueba. Dios observa no solo lo que te hacen, sino cómo eliges responder. ¿Responderás con resentimiento o con gracia? ¿Con venganza o con perdón? Amar a quienes nos aman es sencillo. El reto comienza cuando debemos amar a quienes nos hieren. Jesús lo dijo claramente en Mateo 5, versículo 44, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Y aunque parezca imposible, ahí se manifiesta la obra del Espíritu en nosotros. Esa es la prueba, demostrar que llevamos la naturaleza de Cristo y no la del mundo. La prueba de las relaciones también nos enseña humildad. A veces Dios permite personas incómodas en nuestra vida para confrontarnos y mostrarnos áreas que debemos cambiar. Tal vez alguien te señala un error y en lugar de escucharlo, sientes orgullo. Pero si aceptas la corrección, creces. O quizá Dios permite que atravieses momentos de soledad, donde nadie parece estar a tu lado, para recordarte que tu verdadera identidad y compañía están en Él, no en la aprobación de los demás. Recuerda, la promesa no muere en el desierto, madura. Y muchas veces ese desierto son relaciones complicadas que te preparan para liderar con compasión y misericordia. José no hubiera estado listo para gobernar Egipto si primero no hubiera aprendido a perdonar a sus hermanos. David no hubiera sido un rey conforme al corazón de Dios si no hubiera sido probado en su trato con Saúl. Y tú no estarás listo para el propósito que Dios tiene para ti si no aprendes a amar incluso en medio de las decepciones. Quizá hoy estás enfrentando esta prueba. Puede que alguien cercano te haya herido profundamente. Y mientras luchas con esa herida, quiero que escuches esto: Dios no minimiza tu dolor, pero tampoco permitirá que se desperdicie. Cada lágrima es semilla de un carácter más fuerte. Cada herida sanada es testimonio de un amor más profundo. Mira lo que dijo Jesús: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Juan 13, versículo 35. No dijo que nos reconocerían por los milagros, ni por los títulos, ni por los logros, sino por el amor. Y el amor no se prueba en lo fácil, sino en lo difícil. Si hoy sientes que esta es tu batalla, ora con sinceridad: Señor, enséñame a amar donde duele, a perdonar donde hiere, a esperar donde desespera. Esa oración abre la puerta para que el Espíritu Santo te dé una fuerza que no es humana, sino celestial. Mantente firme. Porque superar esta prueba te llevará a un nivel de madurez que pocos alcanzan.
Dios está usando esas relaciones, incluso las más complicadas, como un taller secreto donde pule con detalle tu carácter y va formando en ti el corazón de Cristo. Cada roce, cada conflicto y cada herida que enfrentas en tus vínculos es un cincel en las manos del Maestro. Y aunque a veces no lo entiendas, cada situación está diseñada para que aprendas a amar como Él ama, a perdonar como Él perdona y a caminar con paciencia. Aun cuando lo natural sería rendirse o responder con la misma medida de dolor. Cuando finalmente atraviesas esta prueba, te das cuenta de que lo que parecía un obstáculo, en realidad era un escalón que te elevaba hacia tu propósito. Y que cada lágrima derramada en medio de una relación difícil se transformó en enseñanza para sostener con madurez lo que Dios quiere confiarte. Y es justamente después de aprender a ser moldeado en el trato con otros, que Dios suele llevarte a un terreno aún más delicado, uno que toca lo más profundo y sensible de tu corazón. Porque llega un momento en el que no basta con perdonar ni con esperar, llega el día en que Dios te pide entregar aquello que más amas. Esa es la prueba de la renuncia. Allí no se trata solo de soportar a los demás, sino de soltar lo que creías imprescindible para vivir. Y aunque duela, aunque parezca un despojo, esa entrega esconde una de las revelaciones más gloriosas de la fidelidad de Dios, que lo que pones en sus manos nunca se pierde, sino que se transforma en multiplicación y en herencia eterna. Prueba número 4. Prueba de la renuncia. Hay momentos en la vida en los que Dios toca lo más profundo de nuestro corazón y nos pide algo que parece imposible, entregar lo que más amamos. No se trata de perder por perder, ni de un castigo arbitrario, sino de una invitación a confiar en que su plan siempre es más alto que el nuestro. Esa es la prueba de la renuncia, y todos los que Dios llama para un propósito grande la enfrentan tarde o temprano. Miremos a Abraham. Durante años esperó la promesa de un hijo. Isaac no era solo su alegría personal, era la materialización de la promesa divina de una descendencia numerosa. Y justo cuando parecía que lo tenía todo, Dios le pidió lo impensable: toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y ofrécelo en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Génesis 22, versículo 2. ¿Puedes imaginar la tensión de ese momento? Caminar 3 días junto a su hijo, con el cuchillo en la mano y el corazón desgarrado. Sin embargo, Abraham obedeció. Confiaba en que, aun si Isaac moría, Dios era poderoso para resucitarlo. Y en el último instante, Dios detuvo su mano y proveyó un carnero. La enseñanza es clara: entrega no es pérdida, en Dios es multiplicación. Abraham no perdió a Isaac, ganó una promesa eterna. Lo que parecía renuncia se transformó en bendición multiplicada. Moisés también pasó por esta prueba. Criado como príncipe en Egipto, con acceso a riqueza, poder y privilegios, pudo haber vivido cómodamente el resto de sus días. Pero eligió algo diferente, renunció a los placeres temporales para identificarse con su pueblo esclavo. Como dice Hebreos 11, versículos 24 a 25, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios a gozar de los deleites temporales del pecado. Lo que parecía una pérdida era, en realidad, el camino hacia su verdadero propósito. Jesús mismo nos mostró la esencia de esta prueba. En Filipenses 2, versículo 7 se nos dice que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. En Getsemaní, oró con lágrimas: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26, versículo 39. Su renuncia abrió el camino a nuestra salvación. Si Jesús no hubiera dicho sí en ese jardín, no habría cruz, no habría redención, no habría esperanza. Tu corazón es el altar,
tu obediencia, la ofrenda. Y ahora piensa en tu vida. Tal vez Dios te está pidiendo que sueltes un sueño, una relación, un proyecto o incluso una idea de cómo deberían ser las cosas. Puede que no entiendas por qué, pero si lo coloca en sus manos, Él puede transformarlo. A veces nos aferramos tanto a lo nuestro que impedimos que llegue lo mejor de lo suyo. Como una semilla que debe caer en tierra y morir para dar fruto, así también nuestras renuncias son el inicio de algo más grande. Un ejemplo cotidiano, alguien que sueña con una carrera específica, pero Dios lo guía a otro camino. Al principio duele, parece renuncia, pero al seguir la dirección divina, encuentra un propósito que llena más que cualquier éxito terrenal. O la madre que ora por un hijo y, en lugar de imponer su voluntad, lo entrega en manos de Dios diciendo, haz tú lo que sea mejor. Esa renuncia abre el camino para que Dios obre de formas que ella jamás podría controlar. La prueba de la renuncia no es cómoda. Es una de las más dolorosas porque toca lo que consideramos más nuestro. Pero es también la que revela hasta qué punto confiamos en Dios. ¿Le amamos solo por lo que nos da o estamos dispuestos a entregarle todo? Aquí es donde se revela la madurez espiritual. Recuerda esto, Dios nunca desperdicia una batalla. Y tampoco desperdicia un sacrificio hecho por amor. Cada renuncia sincera en sus manos se convierte en semilla de algo eterno. Lo que dejas ir, si lo haces por obediencia, regresa multiplicado, transformado y purificado. Jesús lo dijo en Mateo 16, versículo 25, el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Parece una paradoja, pero es la ley del reino. Lo que sueltas en obediencia, Dios lo convierte en herencia. Por eso, si ahora mismo estás en esa prueba, no temas. Puede doler profundamente, puede que no comprendas la razón, puede incluso que te sientas vacío como si hubieras perdido una parte de ti mismo. Pero ese aparente vacío no es un castigo, es un espacio santo que Dios está reservando para llenarlo con algo mayor. Porque en su reino nada se desperdicia y nada se pierde. Cuando colocas en sus manos lo que más amas, Él no lo destruye, lo transforma. El tiempo de Dios no llega tarde, llega exacto. Y cuando, en el momento justo, Él te devuelva lo que entregaste o te regale algo mejor de lo que habías soñado, entonces comprenderás una verdad eterna: nunca perdiste nada, simplemente hiciste lugar para lo eterno. No estás recorriendo este camino en soledad. Abraham lo vivió en el monte Moriah, con el cuchillo en la mano y el corazón confiando. Moisés lo vivió al renunciar a la gloria de Egipto para abrazar el llamado de liberar a su pueblo. Jesús mismo lo vivió en Getsemaní, entregando su voluntad para cumplir el plan perfecto del Padre. Y si ellos atravesaron la renuncia y salieron de ella convertidos en instrumentos de propósito, tú también lo harás. Porque Dios nunca pide algo para destruirte, cuando te pide soltar, en realidad te está formando. La renuncia no es la puerta de la pérdida, es la puerta de la plenitud, donde lo terrenal cede su lugar a lo eterno y donde lo frágil se convierte en fuerte en las manos del Creador. Y después de vivir este proceso, viene otro paso igual de decisivo en tu formación espiritual. Porque cuando ya has aprendido a entregar lo que amas, Dios quiere enseñarte algo más profundo, que toda tu vida, cada área, cada decisión, cada paso, debe descansar solo en Él. Eso es lo que llamamos la prueba de la dependencia. Allí dejarás de apoyarte en tus propios recursos, en tu fuerza, en tus planes y en tu lógica, para aprender a confiar únicamente en el Dios que nunca falla y cuya fidelidad jamás se agota. Prueba número 5. Prueba de la dependencia. Hay una verdad que todos aprendemos tarde o temprano: mientras tengamos control sobre todo, creemos que no necesitamos a Dios.
Pero cuando las circunstancias nos llevan al límite, cuando los recursos se acaban, cuando las fuerzas humanas ya no alcanzan, ahí se revela una de las lecciones más profundas del reino, la prueba de la dependencia. Esta prueba no es cómoda porque nos saca del terreno de la autosuficiencia y nos lleva a un lugar donde solo la fe sostiene los pasos. Dios nos pone en situaciones que parecen imposibles no para destruirnos, sino para que descubramos que Él es suficiente. Pensemos en el pueblo de Israel en el desierto. Fueron liberados de Egipto con mano poderosa, pero pronto se enfrentaron a un territorio hostil, sin comida ni agua. Allí Dios comenzó a enseñarles que su supervivencia no dependía de la tierra, ni de su esfuerzo, ni de un faraón, sino únicamente de Él. Les dio maná cada mañana, pero con una condición: no podían guardarlo de un día para otro porque se echaba a perder. Tenían que confiar en que cada amanecer, Dios volvería a proveer. Ese era el verdadero milagro, no solo el pan del cielo, sino la fe cultivada día tras día. La dependencia diaria abre la puerta a la provisión diaria. Elías también experimentó esto. En Primera de Reyes 17, Dios le ordenó esconderse junto al arroyo de Querit, donde sería alimentado por cuervos. Suena ilógico, hasta extraño. ¿Quién confiaría en aves para traer alimento? Pero Elías obedeció, y cada día vio el milagro de la provisión. Cuando el arroyo se secó, Dios lo envió a Sarepta, a una viuda que apenas tenía para una última comida. De nuevo, la dependencia parecía un absurdo, pero allí se manifestó la fidelidad divina. La harina y el aceite nunca se acabaron. Jesús mismo vivió en dependencia total del Padre. En Juan 5, versículo 19 declaró: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Si el Hijo de Dios eligió depender en cada detalle, ¿cómo podríamos nosotros caminar de otra forma? Ahora, traslademos esto a la vida cotidiana. Imagina a alguien que enfrenta un diagnóstico médico y, aunque sigue los tratamientos, sabe que solo la gracia de Dios puede sostenerlo. O piensa en una familia en crisis financiera que, en lugar de rendirse al miedo, decide doblar rodillas y confiar en que Dios abrirá puertas. O el joven que no sabe qué rumbo tomar y, en lugar de forzar soluciones, entrega su futuro a Dios con oración sincera. Son escenarios reales donde aprendemos que la dependencia no es debilidad, sino poder en las manos de Dios. El problema es que nos han enseñado lo contrario. El mundo dice: sé autosuficiente, tú puedes con todo, no dependas de nadie. Pero el reino de Dios enseña algo radicalmente distinto: separados de mí nada podéis hacer. Juan 15, versículo 5. La verdadera fortaleza no está en demostrar que no necesitamos ayuda, sino en reconocer que sin Dios somos frágiles y con Él lo tenemos todo. Recuerda, Dios nunca desperdicia una batalla. Si te ha puesto en un terreno donde tus fuerzas no alcanzan, es porque quiere mostrarte su poder. A veces nos lleva al borde del Mar Rojo con el ejército detrás para que aprendamos que Él abre caminos en medio del mar. O nos permite pasar hambre en el desierto para que descubramos que del cielo puede llover pan. La prueba de la dependencia también confronta nuestro orgullo. Nos gusta tener el control, planear cada paso, acumular recursos para sentirnos seguros. Pero la seguridad real no está en las cuentas bancarias, ni en los títulos, ni en las conexiones humanas. La seguridad verdadera está en la mano de aquel que sostiene el universo. Y cuando confiamos en Él, aprendemos a vivir sin ansiedad. Un padre que ora por sus hijos y confía en que Dios los guarda aun cuando no está presente. Una mujer que atraviesa la soledad y decide apoyarse en la presencia de Dios cada noche. Un trabajador que no sabe qué será del mañana, pero sigue creyendo que el pan no faltará en su mesa.
Todos ellos son testimonios vivos de que la dependencia en Dios nunca decepciona. El apóstol Pablo lo expresó en Filipenses 4, versículo 19, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No dijo una parte, dijo todo lo que os falta. Esa es la promesa de quien nunca falla. Y aquí está el punto central, la dependencia no significa pasividad. Significa caminar, pero con la certeza de que cada paso está sostenido por Él. Significa hacer lo que está en tus manos, pero sabiendo que el resultado final viene del cielo. Significa trabajar, sembrar, planear, pero descansando en la fidelidad de Dios, no en la fuerza de tu brazo. Si hoy sientes que el suelo se mueve bajo tus pies, no te asustes. Es la invitación de Dios a apoyarte únicamente en Él. Puede que estés atravesando tu propio desierto, tu propio arroyo seco, tu propia escasez. Pero escucha esto, el tiempo de Dios no llega tarde, llega exacto. Y cuando Él intervenga, no solo suplirá, sino que lo hará de manera tan clara que sabrás que solo pudo haber sido Él. La dependencia es una prueba dura, porque confronta directamente nuestro orgullo y nos obliga a reconocer que no tenemos el control que tanto nos gusta aparentar. Pero al mismo tiempo es una prueba profundamente liberadora. Porque cuando decides entregar tus cargas a Dios y confiar en que Él se encargará de lo que tú no puedes resolver, la ansiedad empieza a perder poder sobre tu mente y tu corazón. Descubres que no necesitas tener todas las respuestas ni todos los recursos, porque tu futuro no depende de la economía cambiante, ni de un diagnóstico médico, ni de las puertas que otros decidan cerrarte. Tu vida está sostenida por el Dios que abre ventanas en el cielo y que puede proveer de maneras tan inesperadas que no queda duda de que solo pudo haber sido Él. Esa certeza cambia todo. Empiezas a dormir en paz, a vivir con ligereza, a enfrentar la incertidumbre sin miedo, porque sabes que tu historia no está en manos humanas, sino en las manos de aquel que nunca falla. La dependencia que al principio parecía un peso, se convierte en descanso. Lo que parecía inseguridad, se transforma en confianza. Y lo que parecía debilidad, se convierte en fortaleza. Y cuando tu corazón aprende a descansar en esa verdad, Dios te lleva a otra llave esencial de la vida espiritual. Porque después de aprender a depender, necesitas aprender a descender. La prueba de la humildad. Allí descubrirás que antes de la exaltación siempre viene el descenso, que antes de ser levantado primero debes aprender a arrodillarte, y que en lo escondido, lejos de los reflectores y de los aplausos, Dios prepara silenciosamente a quienes usará poderosamente en lo visible. Prueba número 6. Prueba de la humildad. Si hay algo que Dios no soporta en un corazón, es el orgullo. Porque el orgullo siempre busca robarle la gloria al Creador. Y si hay algo que Él ama y honra, es la humildad. La prueba de la humildad es una de las más decisivas, porque determina si realmente estamos listos para cargar un propósito grande sin que el ego lo contamine. Mira la vida de Moisés. Creció como príncipe de Egipto, rodeado de privilegios, educación y poder. A simple vista, parecía que ya estaba preparado para liderar. Pero Dios no pensaba igual. Antes de usarlo, lo llevó al desierto por 40 años como simple pastor. Allí no había trono ni aplausos, solo silencio, ovejas y soledad. Fue en ese terreno donde Dios quebró su orgullo y formó un corazón dócil. La Biblia dice en Números 12, versículo 3 que Moisés era el hombre más manso sobre la tierra. No nació así, fue formado así. El desierto fue su escuela de humildad. Lo mismo ocurre contigo. Tal vez hoy sientes que lo que haces es pequeño, que nadie lo reconoce. Pero Dios ve cómo lo realizas.
Cuando aprendes a servir con gozo en lo pequeño, Él te confía lo grande. La humildad prepara el terreno para la gloria de Dios. David también pasó esta prueba. Aunque ya había sido ungido como rey, siguió sirviendo como músico en el palacio de Saúl. Y aún después, tuvo que huir y esconderse en cuevas. Podía haberse rebelado, podía haber tomado el trono por la fuerza, pero eligió esperar en Dios. En 1 Samuel 24, versículo 10 dijo: «No levantaré mi mano contra mi Señor, porque Él es el ungido del Señor». Esa actitud mostraba que su corazón estaba más interesado en honrar a Dios que en exaltarse a sí mismo. Jesús nos mostró la humildad en su forma más pura. Siendo Dios, se despojó a sí mismo y tomó la forma de siervo. Filipenses 2, versículo 7. Lavó los pies de sus discípulos, una tarea que correspondía al esclavo más bajo de la casa. Él, que tenía todo el poder, eligió arrodillarse y servir. Esa escena lo resume todo. En el reino, la verdadera grandeza se mide en cuanto sirves, no en cuanto te sirven. La prueba de la humildad puede llegar de muchas maneras. A veces, Dios nos pone en trabajos donde no se reconoce lo que hacemos y nos invita a mantener el corazón agradecido. A veces, permite que otros nos corrijan o que debamos aprender de alguien que quizá consideramos inferior. Otras veces, nos deja en temporadas de anonimato donde parece que nadie nos ve, para ver si seguimos sirviendo con fidelidad. En todos esos casos, lo que está en juego es lo mismo: ¿te importa más ser reconocido por los hombres o ser aprobado por Dios? El mundo promueve constantemente la autoexaltación, busca seguidores, presume logros, compite por reconocimiento. Pero Jesús enseñó lo contrario, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas 14, versículo 11. La lógica del reino es inversa. Cuanto más bajas, más te levanta Dios. Piensa en ejemplos cotidianos. Quizás sirves en tu iglesia en un área invisible, limpias, preparas, ayudas sin que nadie te aplauda. Esa es la prueba de la humildad. O tal vez trabajas en un empleo donde no recibes el mérito que crees merecer. Ese también es un entrenamiento. O incluso, en tu familia, eres el que calla, el que cede, el que perdona primero. Puede parecer injusto, pero ese es el lugar donde Dios moldea un corazón manso y fuerte. Recuerda, Dios nunca desperdicia una batalla. Tampoco desperdicia un acto de humildad. Cada vez que eliges servir sin esperar recompensa, cada vez que reconoces que la gloria pertenece a Dios, estás acumulando un peso eterno que un día será recompensado. Pedro lo explicó en 1 de Pedro 5, versículo 6, «Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo». Esa es la clave. No se trata de negar tu valor, sino de confiar en que el tiempo de tu exaltación lo determina Dios, no tú. Y aquí hay algo importante: la humildad no es pensar menos de ti, es pensar menos en ti. Es poner a otros por delante, es reconocer que lo que tienes viene de arriba. Es saber que eres valioso, pero no porque seas grande en ti mismo, sino porque el Dios que habita en ti es grande. Si estás atravesando esta prueba, no la desprecies ni pienses que es un castigo. Puede que ahora mismo te encuentres en un lugar de baja visibilidad, donde parece que tus esfuerzos pasan desapercibidos. Donde el reconocimiento que anhelas no llega y donde incluso las correcciones que recibes duelen más de lo que quisieras admitir. Pero este proceso tiene un propósito mayor: está moldeando tu carácter para que el día en que Dios decida abrirte puertas, tengas un corazón tan firme y tan anclado en Él, que ni el éxito ni la fama podrán desviarte.
El anonimato que ahora duele es en realidad el escudo que te protege, porque te permite crecer sin la presión de los reflectores y te entrena para que cuando llegue tu momento, seas capaz de manejarlo con humildad y gratitud. Cada paso en esta prueba de la humildad es una inversión en tu futuro espiritual. Allí se está construyendo una raíz profunda que dará estabilidad a todo lo que vendrá después. Porque la grandeza que dura no se edifica sobre la soberbia, sino sobre corazones que saben arrodillarse. Y cuando entiendes eso, empiezas a valorar incluso las temporadas escondidas, sabiendo que no son pérdidas de tiempo, sino etapas de preparación. Mantente firme, porque lo que sigue es la última de estas pruebas, quizá la más exigente y también la más gloriosa, la prueba de la perseverancia. Allí aprenderás que no basta con comenzar con entusiasmo, que no es suficiente levantar la mano al inicio, lo verdaderamente importante es llegar al final de la carrera con fe. Incluso cuando a tu alrededor todo parezca derrumbarse. Esa será la prueba que revelará no cuánto sabes, sino cuánto confías y cuánto estás dispuesto a permanecer en el camino que Dios trazó para ti. Prueba número 7. Prueba de la perseverancia. Si hay una virtud que distingue a los que llegan a ver cumplidas las promesas de Dios, esa es la perseverancia. Porque cualquiera puede empezar con entusiasmo, pero solo aquellos que permanecen firmes hasta el final son los que experimentan el fruto completo del propósito. La prueba de la perseverancia es la última y quizá la más decisiva de todas, porque se trata de mantenerte en pie cuando las fuerzas parecen agotarse, cuando el tiempo se alarga y cuando nada cambia a tu favor. Job es el ejemplo clásico. Perdió familia, salud, bienes, amigos. Sus oraciones parecían chocar contra el cielo cerrado. Sus propios cercanos lo acusaban. Y aún así, en medio del dolor, soltó una frase que sigue resonando hasta hoy: yo sé que mi Redentor vive, Job 19, versículo 25. Esa convicción no nació en días fáciles, sino en noches oscuras. Job no solo soportó, perseveró. Y al final, Dios le devolvió el doble de lo que había perdido. Su historia enseña que la fe se vuelve oro cuando pasa por el fuego. El apóstol Pablo también conoció esta prueba. Fue encarcelado, golpeado, naufragó, fue traicionado y perseguido. Sin embargo, al final de su vida declaró con firmeza: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Segunda de Timoteo 4, versículo 7. Esa frase no es de alguien que vivió cómodo, sino de un hombre que entendió que la perseverancia es amar a Dios en cámara lenta, día tras día, año tras año, aun cuando las circunstancias no se alinean. La perseverancia no es pasividad. No es simplemente aguantar como quien espera que pase la tormenta. Es seguir avanzando, aunque sea un paso pequeño, con la confianza de que cada paso cuenta. Es como un maratonista, no gana el que corre más rápido en los primeros metros, sino el que llega a la meta. Y en la vida espiritual, llegar a la meta significa permanecer en Cristo hasta el final. Miremos ejemplos cotidianos. Una mujer que ora años por la restauración de su matrimonio, sin rendirse a pesar de la espera. Un padre que sostiene a su familia en medio de la escasez, confiando en que la provisión llegará. Un joven que lucha contra tentaciones repetidas, cayendo y levantándose una y otra vez, pero sin renunciar a buscar la santidad. Todos ellos muestran que perseverar es elegir la fidelidad por encima de la comodidad. Jesús mismo habló de esta prueba en Mateo 24, versículo 13, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. No dijo el que empiece bien ni el que se emocione al principio, sino el que persevere. Perseverar es atravesar la sequía confiando en la lluvia. Es sembrar sin ver fruto inmediato, creyendo que un día llegará la cosecha.
Es seguir confiando cuando el milagro se retrasa, porque sabes que el tiempo de Dios no llega tarde, llega exacto. La perseverancia también nos libra del engaño del enemigo. Porque el diablo sabe que no puede detener el plan de Dios, pero si intenta cansarnos para que renunciemos antes de tiempo. Te susurra, no vale la pena, ya oraste demasiado, si Dios quisiera, ya habría respondido. Pero cada vez que eliges seguir creyendo, lo derrotas. Tu perseverancia es una declaración en el mundo espiritual de que confías en la fidelidad de Dios más que en lo que ven tus ojos. Recuerda lo que dice Santiago 1, versículo 12, bienaventurado el hombre que soporta la prueba, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esa corona no es para los más talentosos, ni para los más veloces, sino para los perseverantes. Tal vez hoy estás en el punto de querer rendirte. Quizá llevas años esperando un cambio, un milagro, una promesa. Déjame decirte algo que necesitas guardar en tu corazón: Dios nunca desperdicia una batalla. Cada lágrima, cada oración, cada paso en fe cuenta. Puede que no veas resultados aún, pero el cielo lo está registrando todo. Imagina al agricultor que siembra una semilla. No se queda mirando la tierra esperando que brote al instante. Él sabe que la semilla está viva, aunque invisible. Así es la perseverancia, confiar en que debajo de la superficie, Dios está trabajando, aunque tus ojos aún no lo vean. Y aquí está lo más hermoso: la perseverancia no depende solo de tu fuerza, sino de la gracia de Dios en ti. Él te sostiene cuando sientes que no puedes más. Isaías 40, versículo 31 lo promete: los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Así que, si hoy estás en medio de esa batalla larga que parece no tener fin, no desmayes ni pienses que tu esfuerzo ha sido en vano. Puede que las fuerzas te falten, puede que tus oraciones te parezcan repetidas, puede incluso que tus lágrimas ya no tengan palabras, pero aún así no te rindas. Mantente orando, aunque sea con un susurro. Mantente creyendo, aunque tus ojos no vean nada. Mantente caminando, aunque tus pasos sean lentos y pesados. Porque cada movimiento de fe, por pequeño que parezca, cuenta delante de Dios. La perseverancia no es solo una virtud, es la llave final que abre la puerta a la victoria. Y cuando llegue el día en que todo parezca terminar, cuando mires hacia atrás y recuerdes el desierto, el silencio, las heridas, las renuncias, las dependencias, las humillaciones y las largas esperas, descubrirás algo glorioso. Nunca estuviste solo. Dios estuvo contigo en cada paso, levantándote cuando caías, secando tus lágrimas cuando nadie más las veía, y fortaleciendo tus rodillas cansadas para que siguieras adelante. Ese aliento que creíste tuyo era su espíritu empujándote a no rendirte. Esa paz que sentías en medio de la tormenta era su presencia cubriéndote. Por eso, no dejes que el cansancio te robe la recompensa. La perseverancia siempre trae fruto, y el fruto de esta prueba es eterno. Cada minuto de fidelidad tiene valor en el cielo. Cuando llegamos al final de este recorrido, algo se hace evidente: las pruebas no son accidentes en tu vida. Cada una de ellas está diseñada por Dios con un propósito eterno. Nada de lo que has vivido, nada de lo que has llorado, nada de lo que te ha costado noches sin dormir ha quedado al azar. Todo ha sido tejido en un plan que, aunque ahora no lo comprendas por completo, un día verás con claridad. Mira hacia atrás y recuerda la primera prueba, la motivación. Allí entendiste que lo que mueve tu corazón es más importante que lo que ven tus manos.
Aprendiste que no se trata de mostrar tu justicia delante de los hombres, sino de ser hallado fiel delante de Dios. Quizá en ese proceso te diste cuenta de cuántas veces buscaste reconocimiento humano y de cuántas otras lo hiciste en silencio, sin aplausos. Pero ahora sabes que nada queda sin recompensa en las manos del Señor. Luego pasaste por la segunda prueba, el silencio de Dios. ¿Recuerdas cómo se sintió? Oraste, buscaste señales, clamaste, y lo único que parecía responder era un cielo mudo. Y sin embargo, descubriste que el silencio no era ausencia, sino entrenamiento. Allí tu fe maduró, aprendiste a confiar en lo que sabes de Dios más que en lo que sientes de Él. Comprendiste que, aunque Él calle por un momento, sigue trabajando en tu favor. Después vino la tercera prueba, las relaciones. Personas que amaste te defraudaron, personas cercanas te hirieron, y personas que esperabas que estuvieran contigo no lo estuvieron. Allí Dios te mostró que la fe no es solo vertical, sino también horizontal. Que amar a Dios implica aprender a amar, a perdonar y a caminar con gracia hacia otros, incluso hacia quienes no lo merecen. Descubriste que perdonar no es olvidar lo que hicieron, sino soltar el derecho a vengarte y dejar que Dios sea tu juez y tu defensor. Luego apareció la cuarta prueba, la renuncia. Esa fue dura, porque tocó lo más profundo de tu corazón. Allí Dios te pidió soltar lo que más amabas, lo que más anhelabas, lo que parecía imposible entregar. Pero aprendiste que renunciar no es perder, sino ganar espacio para que Dios sobre con algo mayor. Como Abraham, entendiste que tu obediencia pesa más que tu lógica y que lo que colocas en el altar nunca desaparece, se transforma en herencia eterna. Enseguida llegó la quinta prueba, la dependencia. Allí el Señor te llevó al límite, para que descubrieras que tu provisión no depende de tus recursos, de tu ingenio, ni de tus contactos, sino de su fidelidad diaria. Comprendiste que el maná no cae en montones para acumular, sino día a día, porque el corazón humano necesita aprender a confiar cada mañana en la gracia suficiente de Dios. Y aunque te costó, descubriste paz en ese proceso, porque supiste que cuando Él promete, Él cumple. Después, la sexta prueba, la humildad. Allí comprendiste que antes de ser exaltado, debías aprender a servir. Que la verdadera grandeza no se mide en cuántos te siguen, sino en cuánto sirves. Aprendiste a dar gracias por los lugares ocultos, a valorar el anonimato, a recibir la corrección sin resentimiento, a mirar a otros como superiores a ti mismo. Y entendiste que cuanto más bajo te colocas delante de Dios, más alto Él te levanta en su tiempo perfecto. Finalmente, la séptima prueba, la perseverancia. Aquí descubriste que no se trata de empezar, sino de terminar. Que la carrera de la fe no es de velocidad, sino de resistencia. Que aunque todo parezca ir en contra, aunque los vientos soplen fuerte, aunque la espera sea larga, el que persevera alcanza la corona de vida. Aprendiste que la fe auténtica no solo celebra en los milagros, sino que se sostiene en las demoras. Ahora mira todo el camino recorrido. ¿Lo notas? Cada prueba era una pieza del rompecabezas de Dios. Y aunque a veces sentiste que se rompías, en realidad estaba siendo formado. El fuego que te probó fue el fuego que te purificó. El silencio que pesó fue el silencio que afinó tu oído. Las heridas que dolieron fueron las que abrieron espacio para un amor más grande. La renuncia que temías fue la semilla de tu multiplicación. La dependencia que incomodó fue la llave de tu libertad. La humildad que humilló fue la base de tu exaltación. Y la perseverancia que cansó fue la que te llevará a la meta. Quiero que guardes esto en lo profundo: Dios nunca desperdicia una batalla. Nunca.
cada proceso tiene sentido. Aunque tu mente no lo entienda, tu espíritu lo sabe. Y cuando veas el propósito cumplido, mirarás hacia atrás y dirás, valió la pena. Por eso hoy quiero guiarte en una oración. No como un ritual, sino como un diálogo íntimo con el Padre. Allí, en tu casa, en tu habitación, en el lugar donde estés escuchando este mensaje, abre tu corazón y permite que esta oración sea tuya. Padre amado, hoy vengo delante de ti con un corazón que reconoce que las pruebas no son castigos, sino entrenamientos de amor. Gracias porque cada batalla que he enfrentado me ha acercado más a ti. Gracias porque aunque muchas veces no lo entendí, ahora sé que estabas formando en mí el carácter de Cristo. Hoy te entrego mis motivaciones. Purifica lo que hay en mi corazón. Que cada acción, cada palabra, cada paso que desea para tu gloria y no para la mía. No permitas que busque reconocimiento humano, sino que viva para agradarte a ti y solo a ti. Señor, en medio de tus silencios, ayúdame a confiar. Cuando no sienta tu voz, recuérdame que tu presencia permanece. Enséñame a esperar en ti, a buscarte por quien eres y no solo por lo que haces. Que en el silencio aprenda a escuchar con el corazón y a depender de tu carácter inmutable. Padre, en mis relaciones, dame un corazón que ame y que perdone. Ayúdame a soltar las heridas, a no guardar rencor, a bendecir incluso a quienes me lastimaron. Enséñame a ver a las personas con tus ojos, a caminar con paciencia, a ser reflejo de tu amor en medio de la imperfección humana. Hoy también pongo en tus manos lo que me has pedido soltar. Mis sueños, mis planes, mis tesoros. Lo que sea que me cueste entregar, te lo ofrezco en el altar. Creo que lo que entrego en tus manos nunca se pierde, sino que se multiplica. Hazme confiar como Abraham, sabiendo que tu voluntad siempre es perfecta. Señor, enséñame a depender de ti cada día. No de mis fuerzas, no de mis recursos, no de mi entendimiento, sino de tu fidelidad. Que cada mañana mi oración sea, danos hoy el pan de cada día. Recuérdame que tú eres mi fuente y que en ti tengo todo lo que necesito. Padre, dame un corazón humilde. Líbrame del orgullo que me aleja de ti. Enséñame a servir con gozo en lo pequeño, a valorar los lugares ocultos, a aceptar la corrección con gratitud. Que en todo lo que haga pueda reflejar la mansedumbre de Cristo, que se humilló hasta lo sumo para exaltarte a ti. Finalmente, Señor, dame perseverancia. Que cuando mis fuerzas flaqueen, tu gracia me sostenga. Que aunque tarde el milagro, no pierda la fe. Que aunque se prolongue la espera, no me rinda. Ayúdame a correr la carrera completa, a llegar a la meta con el corazón firme y la mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Gracias, Señor, porque sé que no estoy solo en estas pruebas. Tú caminas conmigo en cada paso, me sostienes en cada caída y me levantas en cada tropiezo. Creo que me estás preparando para algo más grande, y hoy decido permanecer fiel en cada prueba. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a compartirlo y escribir esta frase en los comentarios: Señor, hazme fiel en cada prueba. Recuerda suscribirte a nuestro canal para recibir más palabras que fortalezcan tu fe. Además, deja tu like y activa las notificaciones para recibir más contenido inspirador. Por último, si quieres seguir fortaleciendo tu fe, te invito a seguir profundizando en la palabra de Dios. Por eso, te recomiendo ver nuestro siguiente video, donde encontrarás más oraciones y reflexiones que edificarán tu vida. Haz clic en la pantalla y sigue conectando tu corazón con Dios, para que su presencia te guíe en cada paso. Que Dios te bendiga abundantemente.
Que la presencia de Dios no solo te visite, que te habite y guíe.